El aire en el pequeño apartamento de las afueras de la ciudad era un sudario pesado de silencio. No era el silencio reconfortante de la paz, sino una ausencia sofocante de risas, de murmullos vivaces, del bullicio cotidiano que debería llenar el hogar de una niña de 9 años. Luna, con sus ojos grandes y serios que parecían haber visto mucho más de lo que su corta edad sugería, se movía por la diminuta cocina con la precisión de un autómata, el olor penetrante de los antisépticos que se había adherido a cada fibra de la tela y cada centímetro de las paredes. Era un recordatorio constante de la presencia invisible que dominaba sus vidas, la enfermedad de Elena, su madre. La niña, con una estatura que apenas le permitía alcanzar la encimera sin estirarse, pelaba patatas con una destreza sorprendente. Sus manos pequeñas y ágiles manejaban el cuchillo con una seguridad que no correspondía a su inocencia. El sonido rítmico del metal raspando la piel de la patata era la única interrupción en la quietud, un contrapunto lúgubre al jadeo suave y constante que provenía de la habitación contigua. Elena dormía, o al menos eso parecía. Su respiración era superficial. Cada inhalación y exhalación, una lucha silenciosa que Luna escuchaba con una atención dolorosa. Era la banda sonora de su existencia, una melodía sombría que ahogaba cualquier atisbo de alegría infantil. Sobre la mesa desvencijada, un par de muñecas de trapo, descoloridas y con los ojos desgastados, yacían inmóviles, testigos mudos de una infancia que se había marchitado prematuramente. Los libros de cuentos, antaño leídos con voces suaves y amorosas, ahora acumulaban polvo en una estantería improvisada. Las risas se habían secado, los juegos se habían detenido. Luna había aprendido a ser su propia compañía, su propia protectora, su propia adulta, preparar la cena, un simple caldo de patatas y zanahorias. Era una tarea que realizaba con una seriedad que helaría el corazón de cualquiera que la viera. No había canciones tarareadas, ni travesuras espontáneas, solo la concentración sombría de una niña que cargaba el peso de un mundo demasiado grande sobre sus pequeños hombros. En ese momento, el mundo entero de Luna se reducía a Elena y al imperativo de mantenerla con vida. El tazón humeante de caldo fue llevado con sumo cuidado a la habitación de Elena. La oscuridad del crepúsculo se filtraba por las cortinas raídas, tiñendo la habitación de tonos grises y melancólicos. Elena, demacrada y pálida, abrió los ojos al sentir la presencia de su hija. Una sonrisa débil se asomó a sus labios agrietados. Un esfuerzo heroico por tranquilizar a Luna. Mi pequeña Luna, susurró Elena, su voz apenas un hilo, siempre cuidando de tu mamá. Luna sintió una punzada en el pecho, una mezcla de amor y una desesperación creciente. Sentarse junto a la cama de su madre, alimentándola cucharada a cucharada, era un ritual diario. Cada sorbo que Elena tomaba era una pequeña victoria. Cada negación, una derrota silenciosa. La impotencia era un veneno lento que se filtraba en el alma de Luna, pero se negaba a permitir que la paralizara. Fue durante una de esas noches interminables, mientras Elena caía en un sueño inquieto, cuando Luna se topó con el anuncio. Había estado buscando algo que pudiera vender para conseguir dinero extra, hurgando entre montones de papeles viejos y revistas, esperando encontrar algo de valor. Yacía olvidado bajo una pila de recibos médicos, una hoja de periódico arrugada. Global Innovate Tech, decía el encabezado en negrita. Busca asistente de oficina, salario competitivo, oportunidades de crecimiento. Sus ojos infantiles se detuvieron en las palabras
salario competitivo. No entendía completamente lo que implicaba, pero su instinto le decía que era lo que necesitaban. La imagen de las facturas del hospital, que se amontonaban cada día más altas, danzó ante sus ojos. El médico había hablado de una operación, de una cifra que sonaba a millones, una fortuna que la ahogaba. Un escalofrío de miedo recorrió a Luna, pero fue rápidamente suplantado por una determinación feroz. No era una niña que fantaseara con trabajar en una oficina. Sus sueños, si los tenía, eran más modestos: ver a su madre sonreír de nuevo, escuchar su risa, que la enfermedad dejara de ser la sombra constante sobre sus vidas. Pero este anuncio, esta pequeña hoja de papel, representaba una posibilidad, no para ella, sino para Elena. En ese instante, la idea de ir a esa entrevista se arraigó en su mente con la fuerza de una roca. Sabía que era ridículo, que la rechazarían, que la mirarían como a una loca, pero ¿qué otra opción tenía? Observó el rostro pálido y sudoroso de su madre, la respiración entrecortada. No había alternativa. La fe inquebrantable de Luna en la posibilidad de un milagro, impulsada por un amor que trascendía la lógica y la edad, la llevó a tomar esa decisión. Fue un acto de valentía pura, de sacrificio silencioso, de una devoción que conmovía el alma. Era el momento Save the Cat de Luna, no un acto grandioso, sino una resolución íntima que mostraba la profundidad de su corazón. Se sentó en la vieja silla de la cocina, la luz de una pequeña lámpara de lectura iluminando la hoja. Buscó el teléfono, marcó el número con dedos temblorosos y, tras unos instantes de vacilación, una voz robótica le indicó que las entrevistas se realizarían la semana siguiente. Consiguió apuntar la dirección y la hora. Su corazón latía con fuerza. A partir de ese momento, la búsqueda de un trabajo se convirtió en su misión sagrada. No podía haber una sola duda en su mente. Tenía que hacerlo por Elena. Tenía que intentar hasta el último aliento. Mientras se preparaba para dormir, Luna deslizó su mano debajo de la almohada, sintiendo el lomo desgastado de un viejo cuaderno de bocetos. Era una reliquia de su padre, un hombre que apenas recordaba, un fantasma benevolente que solo existía en las historias tiernas y un tanto evasivas de su madre. Elena solía llamarlas las ideas locas de tu padre. El cuaderno estaba lleno de intrincados dibujos de mecanismos extraños, planos arquitectónicos futuristas y diagramas que Luna no comprendía del todo, pero que siempre le habían fascinado. Los trazos firmes y detallados revelaban una mente brillante y, tal vez, un alma soñadora. Era un tesoro que guardaba celosamente, un vínculo tangible con un pasado difuso. El tacto del papel áspero y el aroma tenue del grafito le trajeron una extraña sensación de consuelo y, quizás, una chispa de una curiosidad dormida. ¿Qué significaban todos esos garabatos? ¿Qué tipo de locuras había imaginado su padre este cuaderno? Y las misteriosas ideas que contenía serían un hilo sutil, casi imperceptible, que se entrelazaría en el tapiz de la historia, esperando su momento para revelarse y desvelar los talentos ocultos de Luna, que tal vez no eran solo suyos. Era un pequeño secreto, una semilla plantada que aguardaba el momento de brotar y florecer. La fragilidad de Elena, que Luna había percibido como una verdad inmutable, se hizo dolorosamente evidente una mañana fría y gris. Luna se había despertado con el familiar sonido del jadeo de su madre, pero esta vez el sonido era más áspero, más desesperado, como un aliento luchando por liberarse de una trampa invisible. El terror
se apoderó de Luna. Corrió a la habitación de Elena, su corazón latiendo como un tambor frenético contra sus costillas. Encontró a su madre en la cama, sudorosa, con los ojos vidriosos y una expresión de dolor retorciéndole el rostro. Un hilo de sangre manchaba la comisura de sus labios. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Luna, su voz apenas un susurro que temblaba con una mezcla de miedo y urgencia. Elena intentó responder, pero solo pudo toser, una tos seca y desgarradora que le sacudía el cuerpo. Luna, con una sorprendente presencia de ánimo, corrió a buscar el teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de emergencias, la voz de la operadora sonando distante y confusa en su oído, en cuestión de minutos, que parecieron horas. El sonido ensordecedor de una sirena se acercó, rompiendo la calma engañosa del amanecer. Paramédicos uniformados irrumpieron en el pequeño apartamento, sus movimientos rápidos y eficientes, pero sus rostros, serios y preocupados, solo aumentaron el pánico de Luna. Vio cómo levantaban a Elena con cuidado extremo, su cuerpo pálido y frágil sobre la camilla, y cómo se la llevaban. Luna se aferró a la mano de su madre hasta el último momento, sintiendo la debilidad de su agarre. «Estaremos bien, mamá», murmuró. Una promesa que sonó hueca incluso para sus propios oídos. El hospital era un laberinto de pasillos estériles y luces fluorescentes que parpadeaban con una frialdad impersonal. Luna se sentó en una silla de plástico en la sala de espera, sintiéndose diminuta y perdida en un mar de adultos ansiosos. Horas pasaron, cada minuto, una eternidad cargada de incertidumbre. Finalmente, un médico de rostro cansado, con lentes apoyados en la punta de la nariz, se acercó a ella. Su voz era amable, pero sus palabras cayeron sobre Luna como golpes de martillo. «Tu madre, Elena, su condición ha empeorado drásticamente. Pequeña», comenzó el médico, su mirada llena de compasión. «Necesita una cirugía de emergencia. Sin ella, no podremos garantizar su recuperación. La infección se ha extendido más de lo que esperábamos. Es una operación compleja y los costos son sustanciales». Luna escuchó las palabras cirugía de emergencia y costos sustanciales flotando en el aire como fantasmas amenazantes. Millones. Esa cifra, antes solo una idea abstracta de la que había leído en el anuncio, ahora se materializaba como una montaña inalcanzable. El médico le mostró unos papeles, llenos de números y términos médicos que Luna no entendía. Pero el gran total al final era inconfundible. Su corazón se encogió. Pero, ¿cuánto? Logró preguntar Luna, su voz apenas un hilo. El médico suspiró, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «Es una suma considerable, Luna. Para ser honesto, es una fortuna. Entiendo que es una situación difícil para ti». Una desesperación fría se apoderó de Luna. Fortunas. Ella no tenía una fortuna. Solo tenía sus manos pequeñas, su cuaderno de bocetos y un amor inmenso por su madre. Las lágrimas, que había contenido con una férrea voluntad, comenzaron a brotar, calientes y amargas. Se dejó caer en la silla, sintiendo el mundo a su alrededor desmoronarse, el eco de las palabras del médico. «Sin ella, no podremos garantizar su recuperación», resonó en su mente, un presagio sombrío. En medio de esa vorágine de miedo y desesperación, la voz de Elena resonó en su mente. No era la voz débil y temblorosa de ahora,
sino la voz fuerte y amorosa de antes, cuando todavía la llevaba en sus brazos y le contaba historias junto a la ventana. Nunca te rindas, hija mía, le había dicho Elena una vez, cuando Luna se frustraba con un complicado rompecabezas. La esperanza es una llama que nunca debe apagarse. Mientras haya esperanza, hay un camino. La imagen de su madre en el hospital, conectada a tubos y máquinas, luchando por cada aliento, se grabó a fuego en la mente de Luna. Era un golpe devastador, una herida abierta, pero en lugar de la derrota completa, algo se encendió en su interior. Fue una chispa, pequeña al principio, que rápidamente se convirtió en un incendio, una resolución férrea, una determinación inquebrantable. Se apoderó de ella. Las lágrimas se secaron en sus mejillas. Levantó la vista. Sus ojos, aunque todavía rojos, brillaban con una nueva luz. Tengo que encontrar el dinero, murmuró Luna para sí misma, con una convicción que sorprendió incluso al médico, quien la observaba con una mezcla de asombro y preocupación. Lo haré, por mamá. El recuerdo del anuncio en el periódico, el de Global Innovate Tech y el salario competitivo, brilló en su mente como un faro en la tormenta. Era una idea descabellada, una locura para una niña de su edad, pero en ese momento no había lugar para la duda o el escepticismo. Este evento, la repentina y grave recaída de su madre, había forzado a Luna a cruzar un umbral. No podía retroceder, no podía volver a la vida normal, a la pasividad y la espera. La niña que había pelado patatas en silencio se había ido. En su lugar, había una pequeña guerrera, forjada en el fuego de la necesidad. Con una energía renovada, Luna se levantó de la silla, caminó hacia la recepción del hospital, con la cabeza alta, y preguntó dónde podía encontrar una biblioteca pública. Necesitaba acceso a Internet, a periódicos, tenía que investigar Global Innovate Tech, tenía que aprender todo lo que pudiera sobre el puesto de asistente de oficina, sobre la industria, sobre cualquier cosa que pudiera darle una mínima ventaja. Se sumergió en la información, absorbiendo cada palabra, cada concepto. Buscó tutoriales, guías, incluso videos. Quería entender el lenguaje, el funcionamiento interno de una empresa como esa. Cada palabra que aprendía, cada gráfico que descifraba, era un paso más hacia su objetivo, la esperanza, alimentada por el amor a su madre, era el combustible que la impulsaba. No era solo un trabajo lo que buscaba, era la vida de Elena, y por eso Luna estaba dispuesta a mover cielo y tierra. Este era su punto de no retorno. La pequeña Luna se había convertido en una fuerza imparable. La mañana de la entrevista se cernía sobre Luna con una mezcla de ansiedad y determinación. Había practicado su discurso frente al espejo innumerables veces, memorizando cada frase, cada pausa. Se puso su mejor vestido, uno que Elena le había comprado para su cumpleaños y que ahora le quedaba un poco ajustado, señal de su rápido crecimiento y de la falta de nuevas prendas. Se ató el pelo en una coleta ordenada y revisó su reflejo en el cristal empañado de la ventana, una figura pequeña, sí, pero con una mirada inusualmente resuelta. Metió el viejo cuaderno de su padre en su mochila, una especie de amuleto, y se despidió de su madre dormida con un beso suave en la frente. Volveré pronto, mamá, con buenas noticias, susurró, una promesa que esperaba con todo su corazón poder cumplir. El viaje en autobús hasta el centro de la ciudad fue un torbellino de luces y ruidos. Luna observaba los rascacielos que se alzaban hacia el cielo,
un contraste abrumador con la monotonía de su barrio. Cuando el autobús se detuvo frente al imponente edificio de Global Innovate Tech, sintió un nudo en el estómago. La fachada de cristal y acero reflejaba el sol de la mañana, cegándola momentáneamente. Parecía un coloso, un guardián de un mundo al que no pertenecía. Con un profundo suspiro, Luna bajó del autobús y se unió al flujo de gente, sintiéndose como una hormiga en un desfile de gigantes. Al entrar, el vestíbulo la golpeó con una ola de lujo y actividad frenética. Gente de traje, con sus teléfonos pegados al oído, pasaba a su lado sin siquiera notarla. El aire olía a café y a éxito, un aroma que le era completamente ajeno. La recepcionista, una mujer impecablemente vestida, con el cabello recogido en un moño perfecto, la miró con una ceja arqueada cuando Luna, apenas visible detrás del mostrador, anunció: «Vengo para la entrevista de asistente de oficina». Un murmullo de sorpresa se extendió entre los pocos empleados que esperaban en la fila detrás de ella. Algunos la miraron con curiosidad, otros con desdén. La aparición de una niña de 9 años buscando trabajo en una de las corporaciones tecnológicas más grandes del país era, sin duda, un espectáculo inusual. En el piso de las oficinas, el ambiente era aún más formal. Los cubículos se extendían en filas interminables, cada uno con una pantalla parpadeante y un ocupante concentrado. Luna se abrió paso por un pasillo ancho, buscando la oficina de recursos humanos. Fue entonces cuando la vio María, la secretaria personal del CEO, Ricardo Vargas. Era una mujer de mediana edad, con una expresión amable, pero ojos penetrantes que no pasaron por alto la pequeña figura de Luna. María, sentada frente a un escritorio de caoba pulida, parecía ser la única persona que no estaba completamente absorta en su propio mundo. Sus ojos se encontraron con los de Luna, y una pizca de curiosidad se encendió en su mirada. Luna, con su voz pequeña pero firme, se acercó al escritorio de María. «Disculpe, señorita, vengo a ver al señor Vargas. Tengo una entrevista». María, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, inclinó la cabeza. Una entrevista, pequeña, para el puesto de asistente de oficina. Su tono era gentil, pero la incredulidad era palpable. «Temo que debe haber un error. Este es un puesto para adultos. Vienes con tus padres». La frustración y la desesperación comenzaron a roer el coraje de Luna. «No, señorita, mis padres. Mi madre está en el hospital. Necesita una operación. Y yo necesito el trabajo para ayudarla. Soy muy buena con los números y con organizar cosas. De verdad, he estado estudiando todo sobre esta empresa». Las palabras salieron de ella en un torbellino, una mezcla de súplica y afirmación. Mientras Luna hablaba, María notó el brillo genuino en sus ojos, la seriedad en su expresión. Algo en la determinación de la niña la conmovió. La imagen de su propia hija, de la misma edad, jugando despreocupadamente, contrastaba dolorosamente con la realidad de Luna, María, que había visto innumerables aspirantes a lo largo de los años. Sintió una punzada de compasión. Sin embargo, su instinto profesional le decía que esto era una locura. Estaba a punto de explicarle a Luna la imposibilidad de la situación, cuando una voz áspera e impaciente las interrumpió. «¿Qué está pasando aquí, María?», dijo una voz autoritaria. Javier, el arrogante y pomposo jefe de recursos humanos, se acercó, su rostro marcado por el fastidio. Era un hombre corpulento, con un traje impecable y una confianza desmedida
que rayaba en la insolencia. Siempre había visto a Luna como una simple interrupción, una niña que estaba perdiendo el tiempo, una niña en el área de entrevistas. ¿Es esto una broma? ¿O acaso la seguridad de este edificio es tan deficiente que cualquiera puede entrar? Su tono era de burla, su mirada despectiva. Javier siempre había despreciado a aquellos que consideraba externos al mundo corporativo, a aquellos que no encajaban en su molde de profesionalismo estricto y sin alma. Señor Javier, ella dice que viene para una entrevista, intentó explicar María, sintiéndose incómoda bajo la mirada juzgadora de su jefe. Tonterías, sáquenla de aquí de inmediato, espetó Javier, dirigiéndose a los guardias de seguridad que, ahora, se acercaban con expresiones de fastidio. No tenemos tiempo para juegos de niños. La sala de espera está llena de candidatos serios. Luna sintió un escalofrío de humillación. Las miradas de los pocos empleados que habían notado la conmoción se posaron sobre ella, una mezcla de pena y vergüenza. Javier era un muro inquebrantable, su arrogancia, una bofetada en su cara. Justo cuando los guardias se acercaban a tomarla por los brazos, sus ojos se posaron en la pantalla del ordenador de María. Allí, en la pantalla, había un intrincado diagrama, un diseño de un microchip. La imagen, que para la mayoría era una maraña incomprensible de líneas y componentes, provocó una punzada de reconocimiento en Luna. Había visto formas similares, patrones parecidos, en el viejo cuaderno de su padre. De repente, la humillación y el miedo fueron reemplazados por una oleada de concentración. «Esperen», exclamó Luna, su voz sorprendentemente clara y fuerte, cortando el aire tenso. Los guardias se detuvieron, sorprendidos por la audacia de la niña. «Ese diseño, ese chip, tiene un error crítico». Un silencio atónito cayó sobre el vestíbulo. Javier frunció el ceño, su expresión de burla transformada en incredulidad. María, por su parte, se quedó boquiabierta. El CEO, Ricardo Vargas, quien había salido de su oficina por el ruido, se detuvo en el umbral. Su mirada severa y acostumbrada al orden, era un hombre de negocios implacable, conocido por su fría lógica y su enfoque inquebrantable en la rentabilidad. El sonido de la voz de una niña afirmando que su empresa había cometido un error crítico lo detuvo en seco. «¿Qué has dicho, pequeña?», preguntó Ricardo. Su voz, aunque grave, no carecía de una curiosidad incipiente. Su mirada se posó en Luna, evaluándola con la misma intensidad con la que evaluaría una propuesta de negocio de millones de dólares. El circuito de retroalimentación», explicó Luna, señalando la pantalla con un dedo tembloroso pero preciso. Su mente se había activado. Los diagramas de su padre bailaban en su memoria. Está diseñado para manejar una sobrecarga de corriente en caso de fallo. Pero el capacitor CQ4 y la resistencia R7 están en serie, no en paralelo con la línea principal. Si hay un pico de tensión, el capacitor fallará y la resistencia no podrá disipar la energía. El chip entero podría sobrecalentarse y freírse. Podría causar un fallo masivo en el sistema. Es un error de diseño fundamental. Las palabras de Luna, pronunciadas con una seguridad que contrastaba con su apariencia infantil, dejaron a todos estupefactos. Ricardo Vargas se acercó a la pantalla, su rostro serio y sus ojos escudriñando el diagrama. Javier, inicialmente incrédulo, se acercó también, su expresión volviéndose cada vez más pálida. María, que había estado a punto de descartar a Luna,
La miró con una mezcla de asombro y admiración. Ricardo Vargas, un hombre que no se dejaba impresionar fácilmente, comenzó a teclear algo en el ordenador de María, consultando el diseño con un programa de simulación. En cuestión de segundos, la pantalla mostró una serie de cálculos y gráficos. La cara de Ricardo se tensó. El simulador confirmaba las palabras de Luna. Un error fundamental, un fallo catastrófico que podría haberle costado a la empresa millones y haber arruinado su reputación. ¿Cómo? ¿Cómo es que una niña sabe esto?, murmuró Javier. Su voz apenas un susurro, el veneno de la envidia ya empezando a crecer en su interior. La humillación de ser corregido por una niña y frente al propio CEO era insoportable. Su mente, retorcida por la ambición, comenzó a maquinar cómo podía girar esta situación a su favor, o al menos, cómo podía desacreditar a Luna antes de que se convirtiera en una amenaza. Vio en Luna no solo una anomalía, sino una amenaza directa a su autoridad y a su percepción de superioridad. La semilla de la conspiración y la malevolencia comenzaba a germinar en su mente. Ricardo Vargas levantó la vista de la pantalla, sus ojos fijos en Luna. La frialdad habitual en su rostro había sido reemplazada por una mezcla de asombro y una extraña reverencia. «Explícame cómo lo sabes», dijo, no como una pregunta, sino como una orden velada, una invitación a un mundo que Luna apenas empezaba a desentrañar. El silencio que siguió a la pregunta de Ricardo Vargas era diferente al de su hogar. No era un silencio de resignación, sino uno cargado de expectativa y un atisbo de asombro. Luna, con los ojos aún fijos en el CEO, sintió que el tiempo se estiraba. Las miradas de los demás, antes cargadas de burla o lástima, ahora eran de una curiosidad voraz. Javier, a un lado, hervía por dentro, incapaz de ocultar la rabia y el desprecio en su mirada, la humillación de haber sido superado por una niña. «Mi padre», comenzó Luna, su voz recuperando un poco de su timbre infantil, aunque aún teñida de una seriedad impropia para su edad. Él, él era ingeniero, diseñaba máquinas, tenía muchos cuadernos con dibujos y cálculos. Desde que era muy pequeña, me gustaba mirarlos. Me explicaba cosas sobre cómo funcionaban los circuitos, sobre la lógica detrás de los sistemas. Él decía que el mundo era como un gran rompecabezas y que cada cosa tenía una solución si sabías buscarla. Se detuvo, sintiendo una punzada de tristeza al recordar la figura difusa de su padre. Mamá dice que eran ideas locas, pero a mí siempre me parecieron lógicas, y este dibujo en la pantalla es muy parecido a algo que vi en uno de sus cuadernos, señor. Ricardo Vargas la escuchó con una atención inusual. Su mente pragmática, acostumbrada a los hechos y los números, procesaba la información. Una niña prodigio, una mente brillante, oculta tras una fachada de inocencia, y la historia de su madre en el hospital. La fría lógica de Ricardo le decía que esta niña, a pesar de su edad, podría ser un activo invaluable. Sin embargo, su escepticismo inherente, forjado por años de negociaciones y decisiones arriesgadas, le impedía aceptar la situación sin una verificación exhaustiva. «Interesante», dijo Ricardo finalmente, la palabra flotando en el aire. Se volvió hacia María. «María, por favor, acompaña a Luna a la sala de descanso. Consíguele algo de comer y beber. Luego, necesito que prepares la sala de simulación alfa en el laboratorio de I+D. Y Javier», su voz se endureció, sus ojos fijos en el jefe de RRIHH.
quiero que revises cada diseño de chip de los últimos 6 meses, cada línea de código, y que me presentes un informe completo antes del mediodía. Javier palideció. La orden de Ricardo era una clara reprimenda. El resentimiento hacia Luna se intensificó, mezclado ahora con un temor creciente por su propio puesto. Asintió con la cabeza, incapaz de articular una protesta. Ricardo Vargas no era un hombre con el que se pudiera discutir. Minutos después, Luna, con María a su lado, se encontraba en un elevador de cristal que ascendía silenciosamente. María, aliviada de la tensa situación, sonrió a Luna con genuina calidez. Eres muy valiente, Luna, y muy inteligente. Nunca había visto al señor Vargas tan sorprendido. Luna solo asintió. Su mente, aún procesando lo que acababa de suceder, la comida que María le ofreció en la sala de descanso apenas la tocó. Su estómago seguía revuelto, pero esta vez la ansiedad se mezclaba con una punzada de esperanza. Poco después, María la condujo a lo que parecía ser el corazón latiente de Global Innovate Tech, el laboratorio de investigación y desarrollo. Era un espacio vasto, lleno de equipos de última generación, pantallas parpadeantes con algoritmos complejos y el zumbido constante de la tecnología. En el centro de este epicentro de innovación había una sala de cristal, la sala de simulación alfa. Era un cubo transparente, diseñado para proyectos de alta seguridad y rendimiento, donde las simulaciones más complejas tomaban forma. Este era el escenario de su próxima prueba. Dentro de la sala de simulación, un escritorio ergonómico esperaba, con una computadora de pantalla ultra ancha y un teclado holográfico. Ricardo Vargas ya estaba allí, de pie junto a la pantalla, con los brazos cruzados, su figura imponente. A su lado, Javier, con una mueca de desaprobación en el rostro, observaba con ojos fríos. Había otros ingenieros y técnicos del laboratorio, atraídos por el rumor de la niña prodigio, pero mantenían una distancia respetuosa, susurrando y mirando con curiosidad. La atmósfera era tensa, eléctrica. Luna, dijo Ricardo, su voz sin emoción. Te he traído aquí para una prueba. Es un desafío. No una entrevista para asistente de oficina, sino un examen de tus habilidades. Hemos tenido un problema con un algoritmo de optimización para nuestra próxima generación de redes neuronales. Es un código antiguo, complejo, que ha estado causando cuellos de botella en el procesamiento de datos. Nuestros ingenieros han pasado semanas intentando optimizarlo sin éxito. Quiero que lo hagas tú. Ricardo activó la pantalla, mostrando líneas y líneas de código intrincado, salpicado de diagramas matemáticos. Luna entrecerró los ojos, sintiendo un escalofrío de emoción y miedo. Era un monstruo de código, una bestia digital. Tienes 3 horas, continuó Ricardo, su voz resonando en el cristal de la sala. Si logras optimizar este algoritmo para que funcione un 20% más rápido sin introducir nuevos errores, y si puedes explicarme el porqué de tus cambios, consideraremos tu propuesta. De lo contrario, lo siento, pero esto será un juego de niños y tendremos que pedirte que te retires. El plazo era cruel. 3 horas. El sudor frío comenzó a formarse en la frente de Luna. Javier, con una sonrisa apenas perceptible de satisfacción, se inclinó y susurró a Ricardo: Señor, esto es absurdo. Nuestros mejores programadores han fallado. ¿Cree que una niña puede hacer esto? Ricardo simplemente levantó una mano, silenciando a Javier.
La mirada de Ricardo se fijó en Luna, una mezcla de desafío y una pizca de esperanza. Luna se sintió completamente sola en ese inmenso laboratorio, rodeada de las mentes más brillantes de la compañía, todos esperando su fracaso o su milagro. El aire en la sala de simulación era denso con la presión. Cada tic del reloj invisible era un martillo golpeando su determinación. No había nadie más para ayudarla, nadie para guiarla. Era ella contra el reloj, contra la incredulidad y, lo más importante, contra la posibilidad de no poder ayudar a Elena. Su mente, sin embargo, ya había comenzado a analizar las primeras líneas de código, buscando patrones, lógica, la melodía oculta dentro del caos digital. La vida de su madre dependía de esto. Luna se sentó frente al escritorio holográfico en la sala de simulación alfa. Su pequeña figura, casi empequeñecida por el vasto espacio y la complejidad de la tarea que tenía por delante. Las líneas de código danzaban y se retorcían en la pantalla, un lenguaje alienígena para la mayoría, pero que, para ella, comenzaba a revelar su lógica interna. Sacó el viejo cuaderno de su padre de su mochila, lo abrió y lo colocó con cuidado a su lado. El papel gastado y los intrincados diagramas eran un bálsamo para su alma, una conexión con el hombre que le había enseñado a ver el mundo como una serie de problemas a resolver. Con una respiración profunda, Luna sumergió sus manos en el teclado holográfico, sus dedos pequeños y ágiles navegando con una precisión sorprendente. Ignoró las miradas de los ingenieros y técnicos que se agrupaban fuera de la sala de cristal, susurrando y señalando. Ignoró el rostro sombrío de Javier, cuya presencia parecía un veneno sutil en el aire, y, sobre todo, ignoró el tic-tac implacable del reloj que marcaba las horas, reduciendo su tiempo, recordándole la urgencia de la situación de su madre. Su mente, sin embargo, se zambulló en el código. Al principio, sus movimientos eran tentativos. Leyó y releyó las secciones del algoritmo, buscando patrones, identificando las funciones que causaban el cuello de botella. Recordó los consejos de su padre sobre la elegancia de la solución, sobre encontrar la ruta más corta y eficiente. Cerró los ojos por un momento, visualizando el flujo de datos, como si pudiera ver las corrientes eléctricas moviéndose a través de un circuito. Los diagramas de su padre cobraron vida en su mente, ofreciéndole atajos, nuevas perspectivas. Comenzó a teclear, reestructurando bloques de código, introduciendo nuevas variables, optimizando bucles. Dibujó garabatos frenéticos en una pizarra blanca cercana, llenándola de diagramas de flujo y ecuaciones matemáticas complejas que sólo ella podía descifrar. Javier, con los brazos cruzados, observaba cada uno de sus movimientos, buscando el más mínimo error, la más pequeña señal de que estaba fingiendo o de que era un fraude. A veces, María, con el corazón en un puño, se acercaba a la pared de cristal, sus ojos llenos de esperanza y ansiedad, observando el ballet de los dedos de Luna sobre el teclado. Ricardo Vargas permanecía en silencio, su expresión ilegible, pero sus ojos no se apartaban ni un instante de la niña. Las horas se escurrieron como arena entre los dedos. La sala de simulación alfa se había convertido en el universo de Luna, donde solo existían el código, sus pensamientos y la imagen de su madre. Los zumbidos y los murmullos del laboratorio se desvanecieron en un segundo plano. El tiempo se aceleró y se ralentizó a capricho de su concentración. Estaba en la zona, el lugar donde la mente y la máquina se fusionaban en una danza de creación
y optimización. De repente, una sombra se cernió sobre su rostro. Un error. Una línea de código aparentemente inofensiva estaba causando una recursión infinita, un bucle sin fin que agotaba los recursos y hacía que la simulación se estancara. El sudor frío le perló la frente a Luna. Intentó varias soluciones, pero el problema persistía. El reloj, que hasta ahora había sido un murmullo distante, se convirtió en un tambor ensordecedor. Menos de 20 minutos. La desesperación comenzó a roerla. Javier, al ver la pantalla de Luna congelarse con el mensaje de error, no pudo contener una risa seca y despectiva. Se lo dije, señor Vargas, es solo una niña. Esto es una pérdida de tiempo. Es hora de terminar con este circo. Su voz era un eco triunfalista en el silencio tenso. Los murmullos entre los ingenieros fuera de la sala se intensificaron, mezclándose con la desilusión. Habían esperado un milagro, pero el fracaso parecía inminente. Ricardo Vargas, aunque su rostro permanecía impasible, sintió una punzada de desánimo. Había permitido que una tenue luz de esperanza se colara en su corazón, y ahora parecía que iba a apagarse. En ese instante de máxima tensión, con el fracaso respirándole en la nuca, Luna cerró los ojos con fuerza. La imagen de su madre en la cama del hospital, pálida y frágil, apareció ante ella. Una visión que la golpeó con la fuerza de un rayo, pero no era una visión de desesperación, sino de una voz, la voz de Elena, que le había dicho una y otra vez: Luna, mi pequeña genio, recuerda lo que tu padre siempre decía: los problemas más grandes a menudo tienen las soluciones más simples, si te atreves a pensar diferente. Y entonces lo vio, una página en el viejo cuaderno, un diagrama aparentemente inconexo, una serie de símbolos que su padre había llamado desvío lógico. Era una forma de redirigir el flujo de datos, una solución elegante para evitar bucles. Era una idea tan radicalmente simple que la había pasado por alto por su misma simplicidad. No era una optimización compleja, sino un cambio estructural, una forma de evitar que el problema surgiera en primer lugar. Con una oleada de energía renovada, Luna regresó al teclado. Sus dedos volaron, escribiendo una línea de código completamente nueva, un pequeño desvío en la vasta red del algoritmo. Los ojos de Ricardo Vargas se abrieron ligeramente al ver la dirección inesperada de sus cambios. Javier, con el ceño fruncido, intentó descifrar la nueva lógica, pero era demasiado rápido, demasiado audaz para su mente convencional. El último segundo, Luna presionó Enter. El laboratorio contuvo el aliento. La pantalla de la sala de simulación alfa, que un instante antes mostraba el mensaje de error, parpadeó. Un silencio sepulcral llenó el espacio. Luego, el color cambió, de un rojo de error a un naranja pálido, luego a un amarillo vibrante y finalmente, con un destello brillante, a un verde esmeralda. Un mensaje apareció en la pantalla, grande y audaz: optimización completada, rendimiento mejorado en un 28%. Un murmullo de asombro se extendió por el laboratorio. Luego, un suspiro colectivo, una liberación de la tensión acumulada. María se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Javier, al ver el resultado, se quedó petrificado, su mandíbula colgando, su rostro blanco como la cera. El triunfo de Luna era su derrota más humillante. La envidia se retorcía en su estómago como una serpiente. Ricardo Vargas, un hombre que rara vez mostraba emoción,
Sintió que un escalofrío de admiración le recorría la columna vertebral. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, genuina, que rara vez mostraba. Se acercó a la pared de cristal, sus ojos fijos en Luna, quien, exhausta pero radiante, miraba la pantalla con una mezcla de alivio y orgullo. Los ingenieros y técnicos, que al principio habían mantenido su distancia, se abalanzaron hacia la sala de simulación. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y admiración. «Imposible», exclamó uno. «Lo ha hecho en menos de 3 horas, y un 28% es una genialidad». Otro se llevó las manos a la cabeza. «Hemos estado atascados en eso durante semanas». Las voces se convirtieron en un clamor, una ovación espontánea. Aplausos resonaron en el laboratorio, un torrente de reconocimiento por el genio y la determinación de Luna. Era la vindicación, la confirmación pública de su talento, una validación que trascendía su edad y su situación. Los rostros de la multitud, que antes eran escépticos, ahora brillaban con una admiración sincera. La pequeña figura de Luna, sentada frente a la pantalla verde, se agigantó en sus ojos. Había demostrado no solo su inteligencia, sino su inquebrantable espíritu. Ricardo Vargas la miraba, no como a una niña, sino como a una fuerza de la naturaleza. El eco de los aplausos aún resonaba en el laboratorio, un testamento audible al genio de Luna. Ricardo Vargas se adelantó. Sus ojos, que antes proyectaban una frialdad calculada, ahora brillaban con una admiración sincera. La niña, exhausta, pero con un brillo de triunfo en los ojos, se levantó lentamente del escritorio holográfico. «Luna», dijo Ricardo. Su voz era profunda y resonante, pero despojada de su habitual severidad. «Lo que has hecho hoy es extraordinario. Has salvado a nuestra empresa de un desastre inminente y ha demostrado una comprensión de la ingeniería que supera con creces la de muchos de nuestros veteranos». Se giró hacia Javier, cuya cara era una máscara de palidez y furia contenida. «Javier», la voz de Ricardo se volvió gélida, cortante como un témpano de hielo. «Su comportamiento hoy ha sido inaceptable. Su falta de profesionalismo, su intento de desacreditar a esta niña y su incapacidad para resolver este problema por sí mismo, mientras ella lo hizo en horas, es un reflejo de su incompetencia y su mezquindad. Queda despedido con efecto inmediato. Recoja sus cosas y abandone las instalaciones». La noticia golpeó a Javier como un rayo. Sus ojos se abrieron en un horror incrédulo. Su boca se abrió para protestar, pero ninguna palabra salió. La multitud de ingenieros, que momentos antes lo habían mirado con una mezcla de respeto y temor, ahora lo observaban con una mezcla de schadenfreude y alivio. Javier, el hombre que había pisoteado a tantos para escalar en la jerarquía corporativa, ahora caía con la misma rapidez. Su rostro se contorsionó en una expresión de pura derrota y humillación antes de que se diera la vuelta y saliera furioso del laboratorio, con el paso pesado, dejando tras de sí un rastro de resentimiento y la sombra de su propia ambición desmedida. Perdió no solo su empleo y su estatus, sino también la poca dignidad que le quedaba, un final merecido para su veneno. Cuando Javier desapareció de la vista, la tensión en el laboratorio se disipó, reemplazada por un ambiente de respeto y una nueva ligereza. Varios ingenieros y técnicos que habían estado entre los que habían subestimado o incluso se habían burlado de Luna, se acercaron a ella, sus rostros teñidos de vergüenza y arrepentimiento. «Luna, lo sentimos mucho», dijo uno de ellos,
un joven ingeniero que había sido particularmente escéptico. Nos equivocamos. Tu talento es increíble. Fuimos unos tontos al juzgarte por tu edad. Otro asintió, su voz llena de remordimiento. Sí, lo siento. Tu padre estaría muy orgulloso. Eres una genio. Luna los miró, sus grandes ojos infantiles asimilando la sinceridad en sus voces. No había amargura en ella, solo una comprensión tranquila. Había demostrado su valía, y eso era suficiente. Aceptó sus disculpas con un pequeño asentimiento, una señal de su innata nobleza. Ricardo Vargas, con una expresión más suave que nunca, se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Luna. Luna, dijo con una voz que, por primera vez, sonó cálida y paternal. Has demostrado no solo un intelecto formidable, sino también un valor inquebrantable y un corazón puro. Me has abierto los ojos. Por eso, quiero hacerte una propuesta, una que creo que tu padre hubiera aprobado. Luna lo miró con curiosidad, el cansancio empezando a hacer mella en ella. Global Innovate Tech quiere ofrecerte una beca completa para la Academia de Tecnología Avanzada de la ciudad, continuó Ricardo. Es una de las mejores escuelas para jóvenes talentos. Cubriremos todos los gastos, incluyendo matrícula, libros y materiales. Además, crearemos un fondo médico vitalicio para tu madre, Elena. Queremos asegurarnos de que reciba la mejor atención sin que tengas que preocuparte por nada. El corazón de Luna dio un vuelco, una beca, fondo médico para mamá. Las palabras sonaron como música en sus oídos, las facturas del hospital, el miedo constante. Todo eso parecía disiparse como la niebla al sol. Las lágrimas, esta vez de pura alegría y alivio, comenzaron a brotar de sus ojos. Y eso no es todo, añadió Ricardo, con una sonrisa amable. Después de tus estudios en la academia, cuando tengas tiempo libre, queremos ofrecerte un puesto como consultora especial junior aquí, en Global Innovate Tech, con un salario muy generoso. No tendrás que venir todos los días, solo cuando te necesitemos para proyectos especiales o para aportar tu perspectiva única. Queremos que desarrolles todo tu potencial. Era más de lo que Luna jamás había soñado. No solo la seguridad para Elena, sino también una oportunidad para nutrir su propio talento, para seguir los pasos de su padre. Asintió vigorosamente, incapaz de hablar por la emoción. Más tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, Luna y Ricardo Vargas se sentaron en el balcón de la oficina del CEO, con vistas a la bulliciosa ciudad. María les había traído refrescos y se había retirado discretamente. La conversación, que al principio fue un poco incómoda, pronto se volvió fluida y sincera. Luna, comenzó Ricardo, su voz más personal ahora. Lamento haberte subestimado. Mi juicio fue nublado por las apariencias. Me he vuelto demasiado cínico con los años, enfocado solo en los números. Pero tú me has recordado que hay talentos que no pueden medirse en balances contables. Miró a Luna, sus ojos reflejando una introspección. La determinación con la que has luchado por tu madre es algo que admiro profundamente. Luna, sosteniendo el vaso de jugo, miró a la ciudad que se iluminaba bajo ellos. Solo quiero que mi mamá esté bien, señor Vargas. Ella es lo único que tengo. Mi papá siempre decía que la familia es lo más importante y que hay que usar lo que uno sabe para hacer el bien. Sus ojos se posaron en el viejo cuaderno. Él siempre estaba dibujando, creando,
Tenía la idea de un sistema que pudiera ayudar a las personas enfermas a comunicarse mejor con los médicos, incluso cuando estaban muy débiles. Un sistema de diagnóstico remoto. Ricardo escuchó con fascinación. Un sistema de diagnóstico remoto. Eso es una idea brillante. Luna, muy innovadora. Tu padre era un visionario. Y tú, pequeña, has heredado su genio. Él estaría increíblemente orgulloso de ti. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Luna, una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. La conversación con Ricardo no solo le había ofrecido un futuro, sino que también le había dado la oportunidad de hablar de su padre, de honrar su memoria. La pesada carga que había llevado sobre sus hombros se sentía un poco más ligera. El camino por delante aún sería desafiante, pero ya no estaba sola. La nueva calma había llegado, no solo a su vida, sino también a la de Elena. 10 años después, el rascacielos de Global Innovate Tech se alzaba aún más majestuoso en el horizonte de la ciudad, un faro de innovación y prosperidad. Dentro de sus paredes de cristal y acero, en una de las oficinas con las vistas más espectaculares, se encontraba una joven mujer, su silueta recortada contra el sol poniente. Era Luna, ya no la niña asustada de 9 años, sino una ingeniera de software de 29, brillante y respetada, cuya reputación precedía su llegada a cualquier sala de reuniones. Su cabello oscuro, antes atado en una simple coleta, ahora caía elegantemente sobre sus hombros, y sus ojos, aunque aún grandes y expresivos, llevaban la sabiduría de años de estudio y experiencia. Se había graduado con honores de la Academia de Tecnología Avanzada, superando todas las expectativas. Su puesto de consultora especial junior se había transformado rápidamente en una posición de liderazgo dentro del equipo de IBLE, donde sus ideas innovadoras y su enfoque poco convencional eran valorados por encima de todo. Bajo su dirección, el departamento había lanzado productos que no solo eran tecnológicamente avanzados, sino que también tenían un impacto social significativo. Uno de sus mayores logros fue el desarrollo de un sistema de diagnóstico remoto, un eco directo de los sueños de su padre, que permitía a los médicos de zonas rurales atender a pacientes sin necesidad de visitas presenciales, salvando innumerables vidas. Pero el mayor triunfo de Luna no se medía en líneas de código o patentes, sino en la sonrisa radiante de su madre. Elena, completamente recuperada, era la personificación de la alegría. La enfermedad, un recuerdo lejano, había sido reemplazada por una vitalidad renovada. Ahora vivían en un hogar espacioso y luminoso, con un pequeño jardín donde Elena cultivaba flores de colores vibrantes. Las muñecas de trapo, antaño olvidadas, ahora adornaban una estantería, un recordatorio tierno de un pasado superado. Elena había vuelto a pintar, su pasión de juventud, y sus cuadros, llenos de luz y esperanza, decoraban las paredes. Era una vida plena, tranquila, llena de la calidez que una vez les había sido negada. Luna nunca olvidó sus orígenes. El éxito, para ella, no era un destino, sino una herramienta para el bien, fiel a la promesa tácita que se había hecho a sí misma, y siguiendo la filosofía de su padre, dedicó una parte significativa de su tiempo y recursos a devolver a la vida. Había establecido la Fundación Elena, una organización sin fines de lucro que proporcionaba becas completas a niños y jóvenes de bajos recursos con talento en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, replicando la oportunidad que Ricardo Vargas le había brindado.
Su historia era una inspiración para muchos. Visitaba hospitales con regularidad, compartiendo su testimonio con pacientes y sus familias, ofreciendo palabras de aliento y esperanza, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz. Organizaba talleres de codificación en barrios desfavorecidos, encendiendo la chispa de la curiosidad en mentes jóvenes que, de otro modo, nunca habrían tenido acceso a tales oportunidades. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Luna se encontraba en la terraza de la oficina de Ricardo Vargas, su antiguo mentor y ahora un amigo y figura paterna. Observaba el horizonte, la vasta extensión de edificios y luces que se encendían. En su mano sostenía el viejo cuaderno de bocetos de su padre, ahora más gastado, pero aún atesorado. Lo abrió, pasando las páginas llenas de diagramas y notas. Una brisa suave le acarició el rostro, trayéndole el aroma de la lluvia inminente y el bullicio lejano de la ciudad. En ese instante, Luna no solo vio el reflejo de sus logros, sino también la realización de un legado. Su padre, a través de sus ideas locas, y su madre, a través de su inquebrantable espíritu, le habían dado las herramientas para forjar su propio destino. La sonrisa que se dibujó en sus labios no era la de la niña asustada, ni la de la brillante ingeniera, sino la de una mujer completa, en paz consigo misma, con su pasado y con su futuro. El sol se hundió por completo, dejando un rastro de colores vibrantes en el cielo, una explosión de luz que envolvía a Luna. Era un símbolo, la promesa de infinitas posibilidades, una segunda primavera que había llegado, no solo para ella, sino para todos aquellos a quienes su luz tocaba. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la más profunda oscuridad, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.